¿Qué tal, hermanas, hermanos? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Le damos gracias a Dios porque nos permite seguir estudiando su palabra. Vamos a orar para comenzar. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por esta tarde que nos das, porque nos permites alabarte, exaltarte a través del estudio y entendimiento de tu palabra. Y también, Señor, acerca de todo lo que nos enseñas, te agrada que lo guardemos en el corazón, no lo olvidemos y al contrario, Señor, lo pongamos en práctica inmediatamente, Señor. Padre, tú nos exhortas, nos instruyes a aprovechar bien el tiempo porque somos malos. Y cada día que pasa sin que hagamos tu voluntad es un día que desperdiciamos, Señor, para crecer, para madurar, para agradarte más y para exaltarte a través de nuestras vidas. Ayúdanos a obedecerte y aplicar, Señor, de manera inmediata todo lo que vamos aprendiendo. En el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde, el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir con la iglesia es la unidad familiar. El día de hoy, hermanos, estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. No la celebramos como el mundo, como los que no tienen a Cristo, o llegando incluso a lastimar el cuerpo, ¿no? A través de ciertos castigos autoinfligidos para de alguna manera tratar de honrar a Cristo en su pasión y en su resurrección. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros celebramos la muerte y resurrección de Cristo entendiendo el significado precisamente de su muerte y de su resurrección. Y además invitándole a que tome el control absoluto de nuestra vida y por último viviendo una vida que él glorifique. Esa es la manera en cómo nosotros celebramos la resurrección de Cristo. De nada, o sea, nada tiene sentido, de nada sirve que yo en Semana Santa me flagele o haga una representación o vea o participe de una representación teatral el día el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, el Domingo de Palmas. Si el resto del año me voy a portar mal, voy a tratar mal a mi esposa, al esposo, a los hijos, voy a incurrir en vicios, voy a cometer adulterio, fornicación, otras cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Pues de nada sirve, o sea, es una situación totalmente de engaño, autoengaño diría yo, porque si solamente necesitamos aplacar la conciencia, pues hagamos otras cosas. Sin embargo, si realmente queremos celebrar la muerte y resurrección de Cristo, primero entendamos lo que significa. Y para eso debemos estudiar la palabra de Dios, entender cada uno de los pasajes que hablan sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Y después de que hayamos entendido lo que significa, invitémosle a Cristo a tomar el control. Y una vez que hemos hecho esto, vivamos una vida que agrade y glorifique a Dios. En este sentido, el día de hoy vamos a aprender y en algunos casos a reafirmar, para los que ya han aprendido estos temas, lo que sabemos acerca de la unidad familiar. Y vamos a partir de una base, de un fundamento. Y esto es que Dios quiere que tengamos vidas plenas. Seguramente, si usted está en casa, habrá dicho amén o habrá pensado, porque efectivamente, o sea, lo que Dios quiere para nosotros sus hijos en Cristo es que tengamos y vivamos vidas plenas. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Le doy un momento para que lo busque y pueda unirse a la lectura junto conmigo. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Hablando Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo vino, hermanos, al mundo para darnos una vida abundante, como dice este pasaje. No para que vivamos a medias, no para que vivamos en tristezas o en incertidumbres. Mire, las personas nos van a fallar, las personas nos van a decepcionar, sea quien sea, el esposo, la esposa, los padres, los hijos, los tíos, los abuelos, los familiares más
el suegro, la suegra, la nuera, el yerno, el hermano, el tío, el sobrino. La gente, hermanos, nos va a decepcionar, nos va a fallar. Por eso no podemos fundamentar nuestro gozo ni la abundancia de nuestra vida en las personas. Ni podemos tampoco dejar que las personas fundamenten su felicidad, su gozo, su seguridad en nosotros mismos. Y por eso, hermanas, hermanos, es tan importante la educación y la formación en Cristo y en su palabra de nuestros hijos y de nuestros discípulos, porque es a través de esta formación, de esta enseñanza, de esta instrucción, que les vamos a enseñar a depender de Dios y no de nosotros. Y así hay que decírselos. Yo te puedo llegar a fallar, tu familia te puede llegar a fallar, tus maestros, tus pastores, tus jefes, tus compañeros de trabajo, de escuela, tus mejores amigos, tu novia, tu novio, todo ser humano, porque es pecador igual que tú y yo, todos te podemos llegar a fallar. Eso es lo que hay que enseñarle a los hijos, a los discípulos. Pero Cristo nunca falla. Por eso la confianza, la seguridad, el gozo, no debe depender de lo que hagan o piensen o te digan o sientan otras personas. Porque en algún momento alguna de esas personas puede llegar a decirnos algo hiriente, puede llegarnos a tener un juicio equivocado de nuestra manera de actuar o de nuestra manera de ser, y en el momento de recibir esa retroalimentación nos va a dañar, nos va a hacer daño. Por eso debemos enseñar a los hijos, a los discípulos, a depender única y exclusivamente de Cristo. Ahora, el enseñarle esto a un hijo, a un familiar, a un discípulo, no te da permiso para portarte mal, para que luego le digas, ya ves, te dije que te iba a fallar, y una fallota, ¿no? Te lo advertí que no confieras en mí, no, eso es un engaño, ¿no? Es una tomada de pelo, como dice el pastor, no. Yo vivo una vida que busque agradar a Dios, bendecir al prójimo, pero entendiendo que en algún momento yo mismo o alguien, aunque me ame mucho, podrá llegar a fallar en contra mía. Debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros discípulos, y primero creerlo nosotros mismos, a fundamentar nuestra vida en la roca, con R mayúscula, que es Cristo. Debemos enseñarles a depender plenamente y solamente de Cristo, y no de nosotros ni de otras personas. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque las personas pueden llegar a fallar. Dios no. Dios nunca. Dios es eterno, es infalible, es incorruptible, es confiable, es inamovible, es íntegro. Mire usted, por favor, lo que dice el libro de Números en el capítulo 23, versículo 19. Le doy un momento para que lo busque allí en su Biblia y pueda seguir con su vista la lectura de este versículo. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermanos, Dios no es un ser humano falible, corruptible como nosotros. Él no falla, Él no cambia, Él es íntegro, Él lo que dice lo cumple, Él no se mueve, no es veleta. Y vamos a ver otro pasaje que está en 2 Corintios capítulo 1, versículos 19 y 20, y dice así: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. O sea, ahorita sí, mañana no. En la tarde de mañana otra vez sí y en la noche no. Dios no es así. Dice, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Porque, perdón, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque él cumple sus promesas en nosotros. Todo lo que promete lo cumple.
para su propia gloria, hermanos. Porque Dios no cambia. Y Dios cumple lo que promete. En esa vida abundante de la que hablábamos, que Dios quiere que tengamos, Dios nos llama además a vivir en paz con nuestros semejantes. Es decir, Dios quiere que tengamos vida abundante. Dios quiere que confiemos en Él, que no cambia, que no se mueve, que es íntegro. Dios nos dice que sus promesas siempre se cumplen. Y además nos dice ahora que debemos vivir o procurar vivir en paz con todos los hombres. Vamos a ver dos pasajes. El primero está en Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios sabe que de repente podrá haber situaciones en donde las personas no quieran estar en paz con nosotros, cuando nosotros ya hicimos todo lo posible por estar en paz con ellas. Las tratamos bien, tratamos de ser correctos con esas personas. Si los ofendimos, pues les pedimos perdón. Pero Dios sabe que a pesar de eso, pues puede llegar a que la persona no quiera estar en paz con nosotros. Por eso nos dice, si es posible. Y luego agrega, en cuanto dependa de vosotros. A veces podrá no depender de nosotros, ¿verdad? Que alguien quiera estar en paz con nosotros. Pero en lo que dependa de nosotros, en lo que a nosotros se refiera, debemos estar en paz con todos los hombres, dice aquí. No nada más con los que me caen bien, no nada más con los que me conviene estar en paz. Dice aquí, con todos los hombres. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos, otra vez, con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios también en Hebreos 12 nos dice que debemos seguir la paz con todos. Tener una línea de acción en donde haya paz de por medio. No andar buscando conflicto, no andar buscando confrontación, no andar buscando la venganza ni el reto, sino buscar, dice, seguir la paz con todos. En este contexto de todo lo que acabamos de decir, hermanos, Dios nos ha puesto a todos, a toda la humanidad en una familia. Y Dios sabe lo difícil que puede llegar a ser vivir en paz con los miembros de esa familia en donde Él nos ha puesto. Y la razón, hermanos, es muy simple y tiene que ver con lo que decíamos en un principio. Somos pecadores. Voy a agregar, todos somos pecadores y vamos a fallar. El esposo, la esposa, el esposo como esposo y como padre, la esposa como esposa y como madre, los hijos hacia sus padres van a fallar, los hijos entre ellos, entre hermanos, van a pecar y van a fallar y se van a ofender. Es decir, hermanos, debemos entender que una cosa es el pecado del hombre y otra cosa es la voluntad de Dios para el hombre. Y en esa voluntad de Dios para el hombre hay una estructura, vamos a decirlo social, en cómo Dios estructuró la forma en que el ser humano viviera sobre la tierra, y esto se llama familia. Y Dios a cada uno de los seres humanos nos ha puesto en una familia. Ahora, insisto, Él sabe lo difícil que puede llegar a ser vivir en paz con cada uno de los miembros de esa familia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, otra vez, todos somos diferentes. Y puede haber incluso afinidad entre un miembro de la familia y otro miembro, o puede haber cierta aversión entre un miembro de la familia y otro miembro. Usted no me lo va a creer, o a lo mejor sí, ¿verdad? Porque lo ha visto o porque usted mismo lo ha sentido. Pero hay personas que manifiestan no poderse llevar bien con algún miembro de la familia. Y no estoy hablando de tíos, abuelos, sobrinos, estoy hablando en el núcleo mismo de la familia, entre hijos, hermanos, padres, esposos, ¿no? En donde un padre puede llegar a decir, mi hijo no me cae bien. O entre hermanos, es que mi hermano no lo soporto, no lo aguanto.
o de un hijo, una hija hacia un padre. Es que mi mamá o mi papá no los tolero. Yo he oído hijos de familia que llegan a decir, odio a mi papá, odio a mi mamá. Es decir, no hay manera, humanamente hablando, de llevar la paz a esa unidad. ¿Y sabe por qué? Otra vez, porque somos pecadores. Tanto ha pecado el que llevó a esa relación nefasta de odio, de rencor, de alejamiento, y que por sus acciones, sus dichos, sus actitudes, llevó a que un miembro de la familia o todos los miembros de la familia le tuvieran ese coraje, ese resentimiento, ese odio. Tan entra ahí el pecado, como también del otro lado, cuando ya el hijo, la esposa, el esposo o los padres resultaron afectados por ese maltrato, y ahora viene la mía, ahora no te perdono, ahora no quiero saber nada de ti, porque tanto me heriste ya, que ya mi corazón está totalmente lastimado, herido, y no quiero saber nada de ti. Allí también entra el pecado, porque ¿qué está pasando en ese corazón lastimado? Creció una raíz de amargura, creció el odio, creció el rencor, creció el resentimiento. ¿A qué lo va a llevar esa situación si no lo saca de su corazón? A amargarse, a cada vez más tener una especie de resistencia a perdonar, que lo va a llevar últimamente a no ser perdonado por Dios, porque dice la palabra de Dios, y no lo voy a mencionar en este momento, no voy a entrar a ese detalle. Por ahí hay un mensaje reciente sobre el perdón, usted lo puede buscar en el canal de YouTube. Es más, le voy a pedir a Marco que nos ayude a subir la liga en los comentarios de este mensaje, la liga de la otra predicación sobre el perdón. Pero mire, cuando una persona justificada, injustificadamente, como usted lo quiera ver, llega a odiar tanto a un familiar que no lo puede perdonar, esa persona tampoco va a ser perdonada por Jesucristo. Y el no ser perdonado por Jesucristo, usted sabe a dónde va a llevar eventualmente. Porque así dice la Biblia, que si yo no perdono a los hombres sus ofensas, tampoco Dios me puede perdonar a mí mis ofensas. Y si yo no soy perdonado por Dios, entonces no voy a poder pasar el resto de la eternidad con Él. Y esto usted sabe lo que significa. El lago de fuego, la separación por la eternidad de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, tocar estos temas. Porque a veces pensamos que tenemos justificación en no promover, en no buscar, en no tener la unidad familiar. Y decimos, es que mi familiar, esa persona, por más cercana que sea, me agredió tanto, me ofendió tanto, que jamás la voy a perdonar. Y me justifico y hasta cierto punto me siento tranquilo o tranquila de no perdonar a esa persona. Cuidado, estás poniendo en riesgo tu eternidad. Hermanos, hermanas, el hecho de que seamos pecadores y que fallemos continuamente hace que las relaciones en casa sean difíciles, hace que la unidad familiar sea tan vulnerable. Está a veces pendiente de un hilito, ¿verdad? Somos volubles, mentirosos, traidores, de doble ánimo. ¿Y sabe qué? Actuamos así por diversos motivos. A veces porque estamos heridos y porque no queremos seguir recibiendo heridas. Entonces, con tal de defendernos, a fin de no recibir más heridas, ponemos caparazones alrededor de nosotros, como las tortugas. Caparazones duros y herméticos. No dejamos y no permitimos que el amor del familiar, de ese familiar que nos hizo tanto daño, y que a lo mejor al paso de los años se ha arrepentido y ahora quiere buscar una relación con nosotros y nosotros no se lo permitimos, o de plano no permitimos que el amor de Dios venga a nuestras vidas. Estamos tan resentidos, hermanos, tan heridos, o a veces somos así porque nos queremos vengar de los que nos lastimaron.
Y entonces le regresamos nuestro desprecio. Ah, tú me dañaste cuando yo era un niño, cuando yo era un adolescente, cuando yo era un joven, y me maltrataste y me heriste y no me consolaste y no me buscaste para restaurarme, pues ahí te va la mía. Y entonces actuamos de la misma manera como esa persona actuó con nosotros. Pero mire, aquí lo importante, hermano, hermana, amigo, amiga, es entender que en su voluntad, la voluntad de Dios, que dice la Biblia es agradable y perfecta, Él permitió que naciéramos en la familia a la que pertenecemos. Por más que nos cueste trabajo entender esta verdad, así es. Tú no puedes cambiar de familia. Te puedes alejar de ella, sí. Puedes llegar a romper toda relación con tu familia, es cierto, pero siempre vas a formar parte de esa familia. Tienes su sangre, tienes sus genes. Estás unido, estamos unidos a cada miembro de la familia en donde Dios nos puso. Aunque después se vaya a diversificar, ¿verdad? Cuando los hijos se casan, forman sus propios hogares. Entonces, como una rama, ¿verdad? O el tronco de un árbol, se van haciendo ramas que se van diversificando y estas ramas a su vez van generando otras ramas. Y estos hogares más adelante también se van a diversificar y van a formar nuevos hogares. Mire, es muy simple la aritmética de la estructura de Dios para el hombre. Empiezan dos, como allá en el principio Adán y Eva. Empiezan dos, la pareja, el novio y la novia se casan, se convierten en esposo, en esposa, y después de un tiempo llegan los hijos, quienes son formados en casa, digamos, por 20, 30 años, y después estos hijos, estas hijas salen del hogar y forman sus propios hogares, quedando de nuevo únicamente la pareja inicial. Por eso, hermanos, la Biblia es tan enfática en la unidad de la pareja como motivo del éxito familiar. Los esposos inician y al final regresan a estar como empezaron. Ellos dos, sin los hijos, ¿verdad? Ahora, después de este ciclo, depende de cómo se vivan esos años para determinar cómo será ese regreso a la pareja original. Es decir, empieza la pareja, solos, esposo y esposa. Vienen los hijos, 20, 30 años de formación de los hijos y después esos hijos se van y la pareja regresa a su estado original. ¿Cómo van a ser esos últimos años de la pareja? Va a depender de esos 20 a 30 años en que estuvieron rodeados de hijos, en que estuvieron realizando tareas como pareja, como esposo y esposa, involucrados en el diario vivir, en el trabajo, en la escuela de los hijos, en el ministerio, en la iglesia, etcétera, etcétera. Serán relativamente pocos años de la vida en que se viva como tal la vida familiar nuclear. Si consideramos entre 25 y 30, digamos 30 años, comparado contra los 80 años que vive una persona, 70, 80 años, pues 30 años no es gran cosa, ¿verdad? Y miren, me permití como identificar las etapas por las que pasa una persona a lo largo de su vida. E identifiqué 3 de estas. La primera etapa, que yo le llamé aquí por cuestiones de facilidad, etapa 1, es entre 20 y 25 años. Del día en que uno nace hasta 20, 25 años, o depende de la edad en que se case la persona, puede ser más, pero en promedio en nuestro país, ¿verdad? Entre 20 y 25 años son años de formación en casa, con los padres, como dependientes de los padres. Insisto, pueden ser más de 25, 30 o más años. Y después viene la etapa 2, cuando ya ese individuo, esa persona, contrae matrimonio y empieza una vida fuera de la casa de los padres durante otros 20 o 30 años. Años en los que vienen los hijos, en la mayoría de los casos, y entonces ya inicia como tal la familia. A veces no vendrán hijos, pero bueno, también serán años de formación de ambos, del esposo y de la esposa, en donde se estarán ocupando en sus años de fortaleza
a las actividades que Dios les ponga a hacer. Y luego viene la etapa 3, y esta dura entre un año, a partir de que todos los hijos salen de casa, y 30 años, más o menos en promedio, en donde se van a vivir estos años con la pareja original. O cosechando los errores de vivir la segunda etapa de la vida en desunión y disfunción, o viviendo una vida abundante con la pareja con la que Dios te permitió iniciar tu familia. Por eso decía que la etapa 2, esa etapa donde llegan los hijos y uno se enfoca y se ocupa uno en muchísimas actividades, esos 20, 30 años, o a veces más, van a definir cómo se van a vivir los últimos años de vida, que pueden ser 30, 40 años, según lo que viva la pareja. Lo que enseña la Biblia, hermanos, acerca de la familia es para aplicación directa en la etapa 2, para que se viva una vida abundante en esta etapa y para que la etapa 3 de la pareja sea de bendición, reposo y cosecha. Y para que los hijos que van llegando en la segunda o primera generación, en la primera o segunda etapa, sean preparados y formados para que cuando a ellos les toque formar sus propios hogares, también vivan vidas abundantes en las etapas 2 y 3 de sus vidas. Ahora vamos a tratar de ver algunos pasajes y de analizarlos que hablan precisamente sobre estos fundamentos de lo que la Biblia le enseña a la pareja. Cómo debe de ser la unidad, la relación interpersonal entre esposo y esposa. Y al final vamos a ver también cómo la relación debe ser entre padres e hijos, entre hijos y padres y entre hermanos. Vamos a ver Efesios capítulo 5. Allá en Efesios 5 Dios nos da una serie de instrucciones para vivir una vida abundante en pareja. Ahora yo le voy a decir algo. Aquí yo le voy a pedir que conforme vaya yo leyendo estos versículos y usted vaya escuchando, vaya siguiendo con su vista, por favor, no empiece a juzgar. Es lo peor que podemos hacer cuando estamos leyendo la palabra de Dios. No, es que eso aplicaba antes, allá en la época del apóstol Pablo. Allá cuando probablemente la vida en pareja no era tan complicada como hoy en día, etcétera, etcétera. Usted no juzgue, porque aquí no se trata de ver si la palabra de Dios tiene razón o no, si las enseñanzas de la palabra de Dios pueden aplicar en esta actualidad o no. No, aquí simplemente es dar lectura y entender lo que Dios le dice al ser humano al respecto de la estructura que Él ha dispuesto para la familia en Cristo. Es una estructura funcional de cómo deben interactuar el esposo y la esposa al respecto del otro. Y estas instrucciones, hermanas, hermanos, no deben ser vistas como cargas pesadas, sino como el orden que Dios estableció para que las cosas funcionen bien en casa. Si seguimos ese orden, sin juzgarlo, sin criticarlo, sin decir, no, pues esto sí y esto no. Simplemente obedecer tal cual. Nos va a ir bien. Si no seguimos este orden que está descrito aquí en Efesios 5, nuestra unión con la pareja y nuestra vida familiar están destinadas, escúchenme bien, al fracaso. Por eso tantos matrimonios y tantas familias, aunque en un principio, en algún momento parezca todo ir bien, si no se sigue esta estructura, eventualmente puede llegar a fracasar. Y muy seguramente lo hará si no se corrige el rumbo a través de estos principios que Dios establece en su palabra. Y dice así Efesios capítulo 5, voy a dar lectura de los versículos 21 al 33. Y dice así la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y aquí, hermanas, hermanos, vale la pena señalar el versículo 21 de manera especial, porque es muy común que muchos esposos en la Iglesia Universal de Jesucristo, es decir, en la iglesia alrededor del mundo, no importa si es México, Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Chile, Paraguay, no importa el país, los maridos cristianos muchas veces usan mal este pasaje y le dicen a la esposa, ya ves, dice la Biblia que te me sujetes, sujétate. Y entonces pretenden estos maridos que la mujer se convierta en una especie de esclava de ellos o de persona que no tiene nada que opinar o nada que decir y que se tiene que callar o que apaciguar cuando el marido truene los dedos o cuando el marido haga una seña autoritaria, ¿no? Tipo dictador, en donde con la mirada o con una seña le indique a la mujer lo que tiene que hacer y cuál es el lugar que le corresponde. Esto es terrible, hermanos, porque la Biblia jamás dice eso. Por eso el versículo 21 es tan importante. Dice, someteos, ¿quiénes? Unos a otros, esposo a esposa y esposa a esposo. Me ha tocado oír y ver y enterarme de mujeres que no pueden mover un dedo sin permiso del marido. Y entonces el marido se las trae, pero sí cortitas, ¿verdad? Y le dice, ¿dónde estabas si no te di permiso para ir a tal o cual lugar? ¿Por qué te sales sin mi permiso? Etcétera, etcétera. Ah, pero el Señor puede ir a donde se le dé la gana y salirse de la casa a la hora que se le da la gana, a donde se le dé la gana, sin avisar, sin tener la decencia, ¿verdad? De decirle a la esposa, voy a la esquina, voy a comprar un refresco, voy a traer esto o aquello, voy a hacer este mandado, ahorita regreso, o cuando ya está fuera de casa, no es ni para avisarle a qué hora va a regresar a casa, ya está la pobre señora esperando que todo esté bien, porque el marido ni sus luces. Oiga usted, someteos unos a otros. O sea, tanto el marido le comunica a la mujer, a la esposa, qué es lo que va a hacer, qué es lo que debe hacer ese día en sus actividades, y le va indicando por amor y por respeto dónde va a estar, a qué hora va a regresar, si se va a tardar, con quién va a ir, qué va a hacer, como la esposa igual a su marido, lo mismo. Por eso dice, someteos unos a otros. Lo hermoso de este pasaje, hermanos, y que no es para malinterpretarlo ni para malentenderlo, es que las casadas, dice, se sujeten a sus propios maridos. Mire, yo en alguna ocasión estaba tratando de darle sentido a este pasaje y Dios me llevó a encontrar un ejemplo muy sencillo de cuando, por ejemplo, estamos en el mar o en una alberca donde no podemos pisar, ¿verdad?, el piso y estamos flotando. Y entonces viene una persona y nos dice, no puedo sostenerme a flote y temo hundirme dentro de unos momentos porque ya me cansé.
Y entonces la persona experimentada, la persona quizás que tiene un poco más de fuerza física, le dice, sujétate de mí. No te vas a hundir, no tengas miedo, sujétate de mí. Y entonces la persona se sujeta de aquel otro que le está diciendo, se debe sujetar a su marido para cualquier cosa que se requiera en la vida. Para su sustento, dice la palabra de Dios que los varones deben proveer para los de su casa. Qué tremendo que la mujer tenga que estar buscando otros medios para el sustento porque el marido es un bueno para nada, porque el marido no se preocupa por traer el sustento a la familia, y ahí anda la pobre mujer buscando vender paletas, yogurts, gelatinas, tortas, dulces, para poder llevar la comida a la mesa y alimentar, por ejemplo, a los hijos. Y el marido, ay, pues es que no hay trabajo. Pues es que ya estoy grande. No me digas, ¿y cuántos años tienes? 43, válgame. Ya estás grande. Oigan, hermanos, hay varones de 70, 80 años que están dándole duro, ya con todo lo que eso significa a su edad, y siguen trabajando. Ay, pero hay tantos varones de mediana edad, hermanos, hermanas, que ya no quieren trabajar. Dicen, yo ya trabajé lo suficiente. Y como me dice mi padre, ya descansaremos cuando estemos allá en el cielo, en la presencia de Dios. Mientras sigamos aquí en la tierra, hermanos, y tengamos fuerzas y salud y vida, trabajemos duro todos los días. Y entonces la mujer se puede sujetar de un varón así, porque es su sustento, es su roca, ¿verdad? Acuérdense que el marido es una imagen de Cristo hacia la iglesia. Cristo es nuestra roca. Qué bonito que el marido pueda ser esa roca para su mujer, de la que se pueda sujetar. Y no que ande buscando la mujer de quién sujetarse, porque el marido, pues ni sus luces, ¿verdad? Y sigue diciendo que la iglesia, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pues claro, pues claro. Miren, cuando a mí me ha tocado presidir una boda, que me ha pedido el pastor que lo haga, yo le pido al varón, al novio, al futuro esposo, que antes de continuar con la ceremonia, ya ve que primero entra el novio o se queda ya el novio al frente, dependiendo de cómo quieran los novios arreglar su entrada. En algún momento entra la novia, ¿no? La entrada triunfal, ya sea con su papá, con algún familiar o sola, en fin, ya cada quien escoge, y llega al frente y el novio recibe a la novia, etcétera, etcétera. Y ahí, en ese momento, antes de empezar con las alabanzas y antes de empezar con todo lo que sigue, yo le pido a los varones, a los novios, que le digan al papá, a la mamá de la novia, de la muchacha con la que se va a casar, que le diga un compromiso ante todos los testigos que están allí ese día, de cómo va a respetar, de cómo va a cuidar, de cómo va a proveer para esa muchacha, para esa señorita, para esa mujer que le están dando en matrimonio, y que esos papás esperan que ese muchacho la trate bien. Porque no es de que ahí te la dejo y haz lo que quieras con mi hija, ¿verdad? Desde luego que no debe ser así. Por eso a mí me gusta que el muchacho, frente a toda la iglesia y a todos los testigos, sobre todo frente a Dios, haga un compromiso fidedigno de buen trato, respeto y amor y cuidado hacia esa muchacha que está a punto de ser su esposa. Y que se lo diga a sus papás y que se lo diga a Dios. Mire, al pastor o a los invitados, pues qué, ¿no? Nosotros a lo mejor ni nos vamos a enterar de lo que suceda dentro de ese hogar, pero Dios sí. Y como una manera de respeto para los padres, oiga, pues voy a tratar bien a su hija y la voy a cuidar.
No que 3 semanas después a ver, ¿dónde está la ventanilla de devoluciones? No, hermano, no hay ventanilla de devoluciones. Si tienes dificultades porque no sabes cómo llevar tu matrimonio y cómo tratar a tu esposa, acércate a recibir consejería. Dice la palabra de Dios que Dios ha puesto pastores conforme a su corazón para que apacienten al pueblo. Y a veces no aprovechamos esos recursos que Dios pone a nuestra disposición. En el versículo 25, ya le dice al marido, ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Varón, una manera de amar a tu esposa es entregándote por ella. No llegando del trabajo diciéndole, estoy cansado, ni me molestes, que los niños no hagan ruido porque me los tundo, y a ver, me preparas la cena y cuidadito si está fría y no me molesten, que voy a ver el partido. Ya y la pobre mujer, además de todo el día estar batallando, ¿verdad?, con los hijos, tiene que atender al segundo, tercero, cuarto hijo, que es el marido. No, varón, llegas del trabajo y ves que la esposa anda atareada con 1000 cosas, ayúdale, pero estoy cansado. Ya descansarás cuando estés en la presencia del Señor. Ahorita le ayudas. Y si traes corbata y traje, te quitas la corbatita, te pones una playera, unos shorts, unos pants, los tenis, unas chanclas o lo que quieras y le ayudas. Porque hay que barrer, hay que trapear, hay que lavar trastes, hay que cambiar al niño que ya necesita un cambio de pañal, hay que llevarlo a dormir, hay que prepararle la cena, hay que bañarlo, hay que terminar de ver si ya hizo la tarea, el examen, a ver si ya está listo, la maqueta, el trabajo que tiene que entregar. A lo mejor no hubo manera de ir a conseguir una bibliografía o entrar a internet para buscar información. Hazlo tú, sin gritos. Ay, pero ¿cómo es posible? Son las 9 de la noche y nadie hizo nada. Bueno, ayuda. Eso es amar a tu esposa. Eso es entregarte a sí mismo por ella. Eso es. No nada más en la iglesia el día que te casaste con tu frac o tu smoking muy mono diciéndole, sí, yo por ti todo y te amo tanto. Aplícalo todos los días, ahí en casa, cuando se necesite. Y aunque no se necesite, tú ofrécete. Tú no sabes si ese día tu esposa tuvo un día difícil y a lo mejor te tiene miedo y no te lo va a decir. Tú ofrécete. ¿En qué ayudo? O ves que algo está faltando, tú ve y hazlo sin que nadie te lo tenga que decir. Dice la Biblia que nos entregamos a la esposa para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mano, hermana, no la contamines a tu esposa. Contrariamente, purifícala en la palabra de Dios. Aplicando todos los días la palabra. Dice el 28, ama a tu mujer como a ti mismo, como a tu mismo cuerpo. Dice aquí el 30, somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Por eso dice después, hermano, hermana, que cuando el esposo se une a su esposa, entran en una unidad perfecta, en alma, espíritu y cuerpo, y se convierten, como dice aquí, en una sola carne. Por eso en el 32 dice que esto es un gran misterio. Y luego al final en el 33 termina diciendo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay una sumisión del uno al otro. Esa es la unidad que Dios te pide tener con tu esposa, con tu esposo, hermana, hermano, que me escuches. La relación con los hijos. Debemos instruir a los hijos en amor y temor a Dios a través de su palabra. Y vamos a ver para ello 2 versículos, uno en Proverbios 22:6
y otro en Efesios 6:4. El primero, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, la instrucción de los hijos es fundamental en tu relación con ellos. Ser papá no es comprarle el Xbox o el PlayStation más reciente que haya, o mantenerlo con el celular o con el iPad o la tableta más actual que exista y las mejores aplicaciones para que no se aburra o para que tenga amigos o para no sé qué. Eso no es la tarea de un padre, créemelo, ni de una madre. La tarea de los que somos padres es instruir al niño durante su etapa de niño, de su niñez, en el camino que Dios tiene para la vida de ese muchacho, de esa muchacha, para que cuando sea viejo, cuando crezca, cuando madure, no se aparte nunca, jamás de Dios. Otra cosa que debemos hacer los padres con respecto a los hijos, no debemos provocarlos a ira. ¿Cuántos padres provocan a ira a sus hijos insultándolos, golpeándolos, lastimándolos, jaloneándolos, diciéndoles cosas que los hieren, que los lastiman? Ay, hermanos, cuántas veces me ha tocado ver cosas así. Yo mismo en algún momento cometí este error. Y a veces, lo decía yo en un mensaje de hoy en la mañana, a veces los papás con tal o porque piensan que hiriendo a un hijo o al esposo o a la esposa con palabras duras van a hacer que el hijo o la hija o esa persona reaccione, entre pues ahora sí que en sintonía con lo que uno quiere, y entonces le dicen a la hija o al hijo, ya deja de comer porque estás bien gordo o bien gorda, mira nada más qué feo te ves. A ver si te pones a hacer ejercicio. O mira nada más qué tonto eres. Tu hermano, tu hermana, tu primo, fulano de tal, qué buenas calificaciones le lleva a sus papás. Y tú, mira, orejas de burro te voy a poner. Hermanos, palabras que hacen que los hijos se enojen contra nosotros. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es disciplina? No es agarrártelos a cuerazos, ni a varazos. Criar a un hijo en disciplina es disciplina. La hora de dormir es a tal hora. El tiempo de recreación, de diversión es tanto. Tienes que estudiar también, tienes que usar tiempo en el día para, ya cuando son más grandecitos, para leer la palabra de Dios, a veces solo, a veces en familia, ya los padres determinarán el formato. Ese hijo, esa hija necesita una estructura, necesita disciplina. Y cuando sea necesaria la amonestación, pues amonestación, pero no del tío, no del abuelo, no del papá, del Señor, dice. Dios, hermanos, en su palabra nos ha dejado un montón de estatutos para que cuando nosotros necesitemos amonestar a un hijo podamos hacerlo con la palabra de Dios. Estatutos, mandamientos, preceptos. No te los inventes. Y no amonestes ni castigues a tus hijos cuando estás enojado o enojada. Mejor enfríate, aplácate, tranquilízate y ya después te acercas al hijo y le haces ver su pecado, su error y aplicas la corrección que está en la palabra de Dios, dependiendo, ¿verdad?, del pecado en que haya incurrido. Otra cosa que los padres debemos hacer hacia los hijos, o más bien no debemos hacer. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Qué tremendo que hay papás que exasperan a sus hijos, los desesperan, les están dice y dice ciertas cosas y no por ayudarlos, sino más bien para fastidiarlos. ¿Qué dice la Biblia que va a pasar con esos hijos? Se van a desalentar. No los exasperes. Que tú sí sea así, como dice la palabra de Dios. No les prometas algo que después no les cumplas. ¿Cuánto pasa esto, verdad? Ahora sí, mijito, el próximo día de descanso te llevo a tal lugar y llega ese día de descanso y el papá, discúlpenme la expresión, echadote. Y la esposa, oye, le prometiste a los niños que los íbamos a llevar. Ay, estoy cansado, vieja, llévalos tú. Oigan, lo que quieren esos hijos es a su papá.
O a su mamá en su caso. Hermana, si le prometiste algo a tu hijo, a tu hija, cúmpleselo. No los exasperemos, si no se van a desalentar. ¿Y cuántos varones y mujeres, adultos, adultas, están desalentados, desanimados hoy en nuestro mundo, incluido el mundo de la Iglesia de Cristo? La relación con los padres, dice la Biblia que los hijos deben obedecer a sus padres en todo. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hermano, hermana, amigo que me escuchas, si tú eres hijo o hija de familia y aún estás en casa, dice la Biblia que debes obedecer a tus padres en todo. No solamente en lo que te conviene o en lo que te gusta o en lo que te es cómodo. Dice aquí la Biblia, en todo. Y hasta el día que formes tu propio hogar y salgas de la casa de tus padres, debes obedecer a tus padres. Además, dice la Biblia que los hijos deben honrar a sus padres. Una cosa es la obediencia y otra cosa es la honra, el respeto. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Varón, mujer, hijo, hija de familia, la Biblia te dice que debes honrar a tu papá y a tu mamá, porque Dios te lo está mandando. Por ahí hay un pasaje que habla a los siervos, a los empleados, a los trabajadores, les dice que honren a sus patrones. Y les dice no solamente a los fáciles, sino también a los difíciles de soportar. Y esta es una gran enseñanza. Si tú tienes papás difíciles de soportar, de todas maneras los debes honrar. No les truenes la boca, no les azotes la puerta, no los insultes ni les digas de groserías frente a frente o por detrás de ellos. Hónralos. ¿Qué va a pasar como resultado de que honres a tus padres? Tus días sobre la tierra se verán prolongados y te va a ir bien, dice aquí, para que te vaya bien. La relación entre hermanos, otro punto. Dios nos manda, hermanos, hermanas, Dios nos manda amar a nuestros hermanos. Primera de Juan 4, primero vamos a leer del 7 al 12 y luego el 20 y el 21 y con esto termino. Dice Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama a los hermanos no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Qué gran amor, ¿verdad? Lo dice Juan 3:16. En esto consiste el amor, 2 puntos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, ¿qué dice? Amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y luego el 20 de este mismo capítulo dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece, fíjese lo que dice, aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a quién, a su hermano. Hermanos, amigos, no solamente habla de los hermanos en la fe. Si algún entendimiento debemos de tener de la palabra hermano, en primera instancia es el hermano carnal, ¿verdad? De allí viene el que podamos llamar a los hermanos en la fe hermanos. Pero ¿cuál es el primer hermano? Pues el carnal, hermano o hermana. ¿Y qué nos ordena Dios aquí en 1 Juan 4? Amar a nuestros hermanos, sean como sean. Ahora sí que haya sido lo que haya sido,
Ámalo, ámala. Si necesitas perdonarlo, perdonarla por algún agravio, algún pecado que cometió contra ti o contra alguno de tus seres queridos, perdónalo, perdónala. Lo que no puedes hacer si amas a Dios es decir, a él, a este hermano, a esta hermana, no lo voy o no la voy a amar. Porque entonces dice aquí este pasaje, ¿cómo puedes entonces amar a Dios? Recordemos rápidamente lo que sucedió entre Abel y Caín. Por celos, Caín mató a su hermano Abel. Y antes de que lo matara, Dios habló al corazón de Caín y le dijo, el pecado está a la puerta, pero tú puedes controlar ese pecado. Puedes decir no a ese impulso que te está llevando a hacerle daño a tu hermano. No lo permitas. Caín no hizo caso a la voz de Dios y lo mató. Dice la Biblia que si alguno llama fatuo a su hermano, insulta a su hermano, es como si lo estuviera matando. No somos, ¿verdad?, tan mejores que Caín, aunque lo pensemos. No pienses mal contra tu hermano carnal o tu hermana. Perdónalo, perdónala y ámalo, ámala. Esta también, por cierto, es una manera de honrar a nuestros padres. Vamos a orar para terminar este mensaje. Gracias, Dios, porque nos permites estudiar tu palabra con respecto a la unidad familiar. Gracias porque nos has enseñado cómo debe ser la unidad entre esposo y esposa, cómo debe ser nuestra relación con los hijos y cómo debe ser la relación de los hijos con sus padres y entre ellos mismos como hermanos. Padre, ayúdanos a obedecer tu palabra, a hacer precisamente lo que tú nos dices en ella, para que entonces te podamos agradar en la manera en cómo llevamos nuestras familias. Dice tu palabra, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Padre, qué testimonio tan malo podemos dar cuando entre familia, entre familiares, entre miembros de la casa, nos llevamos mal, Señor. Padre, que nunca sea así, que reflejemos el amor de Cristo hacia afuera, que seamos luz en medio de las tinieblas. Y sobre todo, Padre, que esta unidad familiar bendiga a cada uno de los miembros de esta, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, entre hermanos. Porque en tu unidad, Señor, en tu espíritu, hay una vida abundante, como lo acabamos de estudiar esta tarde. Llévanos a esa vida abundante, viviendo una vida de victoria en casa, en el nombre de Jesús. Amén. Pues damos gracias a Dios por su palabra, que Dios le bendiga, que tenga una excelente tarde. Sigamos orando por el pastor, por una cirugía exitosa y por una pronta recuperación. Que Dios le bendiga, que tenga usted una excelente tarde.